Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en el mapa hídrico de nuestro mundo. Vamos a desglosar de forma sencilla cómo funciona la mecánica, la distribución y la importancia absolutamente crítica del agua en la Tierra. Descubriremos paso a paso por qué a nuestro hogar lo llamamos el planeta azul. Empecemos. Para organizar bien todo este análisis, seguiremos una ruta muy clara. Primero veremos la hidrosfera terrestre. Segundo, la dinámica de los océanos. Tercero, las reservas de aguas continentales. Cuarto, la hidrografía, centrándonos en ríos y cuencas. Y para cerrar, hablaremos de la conservación y los recursos vitales. Iremos de lo más inmenso a lo más detallado. Entramos de lleno en nuestro primer bloque, la hidrosfera terrestre y los sistemas hídricos de la Tierra. Vamos a poner la magnitud de esto en perspectiva. La palabra hidrosfera engloba absolutamente toda el agua de nuestro planeta, ya sea líquida en los mares, sólida como el hielo de los glaciares o gaseosa como el vapor en la atmósfera. Ojo a este dato porque es fascinante. El agua cubre aproximadamente el 75% de la superficie del planeta. Es decir, 3/4 partes del mundo son agua. Es una capa gigantesca que moldea el relieve, regula el clima global y básicamente hace posible que exista la vida tal y como la conocemos. Pero aquí viene un giro verdaderamente impactante. De toda esa cantidad monumental de agua, un abrumador 97% es agua salada. Así que nos queda apenas un pequeñísimo 3% de agua dulce. Claro, esto cambia por completo nuestra idea de que el agua es un recurso infinito, ¿verdad? Ese 3% nos demuestra que nuestra dependencia es increíblemente frágil. Y esto los lleva directos al segundo punto de nuestro recorrido, la dinámica de los océanos. Toca hablar de ese inmenso 97%. Pues bien, el agua de los 5 grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el Antártico, no para quieta ni un solo segundo. Es una maquinaria superdinámica. Encontramos las olas, que son empujadas por el viento golpeando la superficie, las mareas, que son alucinantes porque las mueve una fuerza invisible, la gravedad de la Luna, y las corrientes, que actúan casi como enormes ríos subterráneos cruzando el mar entero en unas direcciones muy concretas. Y llegados a este punto, es muy normal preguntarse ¿por qué no aprovechamos simplemente toda esa agua marina para beber o regar? La respuesta rápida es su composición. Las aguas de los océanos están cargadísimas de minerales disueltos, lo que las hace totalmente imposibles de beber sin pasar antes por procesos de desalinización que son muy complejos y costosos. Esa es la gran diferencia con las aguas continentales, que al tener muy poquita sal son las que de verdad sustentan la vida en la Tierra. Y así, de forma natural, llegamos a nuestra tercera sección, las reservas de aguas continentales, o lo que es lo mismo, ese preciado 3%. Este minúsculo porcentaje de agua dulce se organiza, por así decirlo, en dos grandes mundos. Por un lado tenemos las aguas superficiales, que son las que podemos ver a simple vista, los ríos, los inmensos lagos, los humedales y, por supuesto, los glaciares. Y como contraparte están las aguas subterráneas, que fluyen completamente a oscuras bajo nuestros pies y que afloran en forma de manantiales o a través de pozos artificiales. Para entenderlo mejor, pensemos en la Tierra como si fuera una esponja gigante. Un acuífero se forma exactamente así. Cuando llueve o se derrite la nieve, el agua se va filtrando poco a poco por las grietas del suelo hasta crear unas inmensas reservas de agua dulce en la profundidad. Son literalmente unas cajas fuertes naturales de donde extraemos el agua excavando pozos para poder abastecernos. Pasamos ahora a nuestro cuarto apartado, la hidrografía, centrada en los ríos y las cuencas, que son las auténticas venas de los continentes. La vida de un río es verdaderamente un viaje fascinante en 3 etapas. Arranca en el curso alto, normalmente en la montaña, donde el agua cae muy rápida, con mucha pendiente y con una fuerza de erosión brutal. Después se relaja al llegar al curso medio, en las llanuras, donde el río se hace más ancho y tranquilo. Y finalmente tenemos el curso bajo, donde el agua avanza lentísima, formando esas características curvas llamadas meandros, hasta llegar por fin a su desembocadura. Pero es clave entender que un río nunca viaja solo. Es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor llamado cuenca hidrográfica. Una cuenca lo engloba absolutamente todo. El río principal, todos sus pequeños afluentes y toda la enorme extensión de tierra por la que discurren estas aguas. Lo interesante es que no todas las cuencas tienen el mismo destino. Si el agua del río consigue llegar hasta el mar o el océano, la llamamos cuenca exorreica. Si por el contrario, el agua se pierde por el camino o acaba en un lago interior sin salida, es endorreica. Y en las zonas que son extremadamente áridas, donde simplemente no hay flujo constante de agua en la superficie, hablamos de regiones arreicas. Y entramos ya en el quinto y último bloque, conservación y recursos vitales. Vamos a ver qué significa todo este mapa hídrico para nosotros.
Existe un concepto brillante llamado el ciclo del agua, que nos garantiza que la cantidad de agua en el planeta nunca cambia. Pero aquí viene el gran problema. Está terriblemente mal repartida. Es superabundante en las zonas selváticas y en los bosques densos, pero brilla por su total ausencia en las regiones más áridas, así que la distribución natural es tremendamente injusta. Y además, la naturaleza no es el único factor a tener en cuenta. Como señala estupendamente una de nuestras fuentes en este análisis, tener un lago al lado de casa no sirve de nada si no existe la infraestructura humana. El agua potable depende por completo de cosas tan básicas como las tuberías, los sistemas de bombeo y las plantas de tratamiento. Sin esa ingeniería, el agua simplemente no llega limpia a quienes la necesitan. Al final del día, toda la civilización moderna depende de un número, el 3%. Ese es todo el porcentaje de agua dulce de la Tierra. Y de ese pequeño fragmento sacamos el agua para nuestras casas, para la industria a gran escala, para regar todos los alimentos que consumimos, para absolutamente todo. Es un equilibrio fundamental, pero a la vez increíblemente precario. Lo cual nos deja con una pregunta gigante para cerrar nuestra explicación de hoy. Con una población mundial que crece sin parar y que demanda cada vez más recursos, ¿cómo vamos a lograr adaptarnos para gestionar, proteger y compartir de forma verdaderamente justa ese vital 3% de agua dulce? Es sin duda uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer compartir este recorrido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este aprendizaje.